establecer un sistema de comunicación ante el peligro de un ataque nuclear de parte de la Unión Soviética de aquel tiempo. Más o menos en 1950 empezó esta iniciativa, ¿no? Estados Unidos, su Departamento de Defensa, tenía una red de comunicación basada en la red telefónica conmutada. Entonces, esto era sumamente vulnerable. No sé si aquí hay un apuntador. Parece que sí. Ok, entonces, esta era la estructura con la cual se comunicaban, ¿no? Las diferentes unidades de defensa, el ejército, la armada, qué sé yo, de los Estados Unidos, y habían visto que esto era sumamente vulnerable, ¿no? Estaba basado en la red telefónica conmutada. Entonces, si ante un ataque o cualquier otro motivo fallaba alguna de las centrales, ¿no? Estas oficinas interurbanas que se muestran acá, si era atacada y destruida, entonces quedaba prácticamente aislado todo el sistema de comunicación, teniendo en cuenta que todo el territorio de los Estados Unidos es bastante amplio. Entonces un sistema de comunicación vía teléfono, que era lo que se disponía en esa época, era primordial. Entonces se inició un trabajo de investigación y decidieron otorgar a una empresa con cierta experiencia para que haga el desarrollo. Entonces, más o menos en principios de la década de los 60, le otorgaron este contrato a una empresa denominada RAND Corporation para que les plantee una solución ante el problema. Entonces, esta empresa empezó a trabajar y, por último, uno de los empleados de nombre Baran, Paul Baran, ideó un diseño, ¿no? Paul Baran no era un científico, un reconocido ingeniero ni nada, pero un empleado con cierto conocimiento. Entonces él ideó un sistema diseñado de manera que pueda ser tolerante a fallas, como el que está mostrado acá en la figura de la derecha. Entonces el sistema se basaba en nodos, ¿no? Esos puntos son los nodos, y las líneas son líneas telefónicas dedicadas, es decir, contratadas de las compañías telefónicas. Entonces, como verán, cada nodo está conectado a por lo menos 2 otros nodos a través de esas líneas telefónicas, de manera que si es destruido alguno de los nodos, siempre habrá algún otro camino a través del cual se pueda conectar el resto de la red, ¿cierto? Y llegar a los diferentes puntos de interés. Entonces, parecía una solución interesante, y el Departamento de Defensa del Ejército norteamericano le encomendó a precisamente la compañía telefónica que tenía prácticamente el monopolio de todas las comunicaciones en los Estados Unidos, que se llamaba AT&T, la implementación de este sistema, ¿no? Con el esquema planteado por este señor Baran. Entonces, bueno, los
científicos, los ingenieros, los grandes expertos de ATT, dijeron que cómo vamos a aceptar el diseño de un total desconocido. No, nosotros vamos a plantear nuestra propia solución. Y empezaron a trabajar en su solución. Al cabo de un tiempo, seguramente se venció el contrato y todo, no había visos de que ATT pudiera plantear la solución esperada. Entonces, el Departamento de Defensa decidió crear su propia agencia de investigación para el desarrollo de esta solución. Entonces se creó una agencia denominada ARPA, ¿no? Las siglas ARPA, que vienen de Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados, obviamente el inglés, Advanced Research Project Agency. Es una agencia que funcionaba con muy bajo presupuesto, no tenían laboratorios, no tenían científicos disponibles, apenas disponía de una pequeña oficina en el Pentágono. Entonces empezaron a trabajar con contratos que se iban otorgando a centros de investigación, principalmente en las universidades. Bueno, durante varios años ARPA trató de encontrar una solución, hasta que finalmente el director de la agencia ARPA decidió retomar, digamos, el trabajo de el diseñador, de este señor de apellido Barán, y en diciembre de 1968 le otorgó el contrato de construcción de los dispositivos de conmutación, es decir, de estos nodos, a una empresa subsidiaria de Honeywell. Entonces, ellos empezaron a construir, a desarrollar estos dispositivos, estos nodos, que, digamos, en la actualidad vendrían a ser los routers, ¿sí? Entonces, bueno, con la tecnología de la época, desarrollaron un procesador al que denominaron IMP. Entonces, estos IMPs estaban basados en computadoras de la generación que se manejaba en esa época, 16 bits, la memoria era sumamente cara en esa época, ¿no? 1968, entonces apenas disponían de 12 kilobytes de memoria cada uno de estos dispositivos. No tenían unidad de almacenamiento masivo, o sea, no había disco duro, era simplemente la memoria RAM sobre la que corría digamos, el sistema operativo de esas computadoras, que solamente hacían el trabajo de conmutación, ¿no? Y para ello disponían de una cierta cantidad de puertos. Esos puertos servían para que se conecten entre ellas a través de líneas dedicadas. En la época se disponía de líneas, digamos, telefónicas que podían tener cierto grado de confianza, de apenas 56 kilobits por segundo, ¿no? Bueno, muy lentas para, digamos, nuestra época, pero en aquella época era lo mejor que se podía disponer, como líneas rentadas, ¿no? Entonces, ya se tenía
hasta ahí, digamos, resuelto el problema del hardware. Ahora venía el problema del software. Entonces, le encomendaron a un grupo de estudiantes de la Universidad de Utah el desarrollo del software, ¿no? Un grupo de estudiantes sin un director que sea un experto. Empezó casi como un juego, pero a la larga estos jóvenes consiguieron desarrollar el software para 4 computadoras en 4 universidades bastante dispersas, ¿no? Aquí está bueno, creo que tenía otra diapositiva, aquí está. Primero veamos esto. Entonces, la primera implementación de la red unía 4 universidades, ¿no? Aquí está la Universidad de Utah a la derecha, y 3 centros de investigación y universidades próximas, digamos, estaban en California, 2 de ellas, con líneas telefónicas rentadas. La característica digamos, tal vez de desafío que pusieron ellos es que las 4 universidades estas tenían diferentes computadoras totalmente incompatibles entre ellas, de manera que resultaba un desafío, un juego bastante interesante para ellos, y lograron la comunicación. Entonces, el éxito de esto hizo que se solicite mayor cantidad de los IMPs a la compañía que los estaba desarrollando, y a medida que fue entregándoles IMPs construidos, ¿no? Ahí está un poco el avance que se tuvo. En diciembre de 1970 se tenían apenas 4 computadoras conectadas. En marzo del 71 había ya una gran cantidad, ¿sí? Y se había abarcado una gran parte del territorio, hasta que en septiembre del 72, vean lo grande que ya se había hecho la red. Entonces, esto despertó el interés de muchas universidades y centros de investigación que querían unirse a esta red. Sin embargo, no solo habían centros de investigación de tipo universitario interesados en ello, sino también entidades de carácter comercial. O sea, en un principio, ARPANET tenía la finalidad de establecer una red de defensa, comunicación para la defensa, pero las universidades no estaban precisamente abocadas solamente a ese tema. Si bien desarrollaban cierta investigación para la defensa, también lo hacían para otros fines. Y eso despertó ya el interés de empresas comerciales para hacer uso de la red. Y empezaron a aparecer algunas otras soluciones paralelas a esto, ¿no? ARPANET, digamos que alcanzó una expansión mucho mayor al incorporar no solamente conexión por línea telefónica dedicada, sino que ingresaron también a investigar soluciones inalámbricas, es decir, radiocomunicación
siempre basado en conmutación de paquetes. Una de las soluciones famosas, digamos, de la época, esto es otra cosa. Creo que no la tengo. Bueno, no importa. No tengo la diapositiva de eso. Constituyó, digamos, esa demostración en conectar una terminal de computadora que iba montada en un camión. El camión disponía de una antena para comunicarse por radio con una de las universidades incorporadas al sistema ARPANET. Entonces, el camión iba por la costa de California, ¿sí? Eso está, digamos, en este mapa de los Estados Unidos, más o menos por acá, a la izquierda, digamos, a la izquierda. Y a través de el enlace de radio se comunicaba con una de las universidades cercanas. Y esta, por la nube que constituía esta red, podía llegar hasta la costa este, digamos, es decir, podía ser Nueva York o Washington, no sé, bien a la derecha aquí en el mapa. Entonces, el camioncito que iba con la terminal de computadoras se comunicaba por radio con alguna de las universidades próximas y esta por la red podía llegar hasta cualquier punto del territorio que esté conectado. Pero esto fue aún más allá. Digamos, este centro de comunicación aquí en el lado derecho, en la costa este, se comunicó por satélite, ¿sí? Es decir, comunicación satelital, inalámbrica obviamente, y llegaba hasta un centro de investigación ubicado en el Reino Unido, es decir, en Londres, ¿no? Con lo que se consiguió que la red se expanda no solo al territorio norteamericano, sino que traspase hacia otro continente, hacia Europa, ¿no? El gran éxito de esa demostración despertó aún más interés. Empezaron a surgir otras redes, ¿no? Como NFSnet, que sustituyó, digamos, un poco esos nodos IMP por unos nodos que se desarrollaron y recibieron el nombre de fuseballs. Estos trabajaban ya con protocolo TCP/IP, ¿no? Mientras la red ARPA, no sé si aquí está, la arquitectura de la red ARPA tenía un protocolo un poco ambiguo, digamos, o más bien un poco orientado a la solución primaria que se había planteado. Entonces, había un protocolo que permitía la conexión entre un host y un IMP, es decir, un nodo. Había otro protocolo de comunicación entre IMPs, ¿no? Protocolo de IMP a IMP, para que se comunique internamente la nube. Y esto daba lugar a que se vea como si existiera un protocolo de host a host, ¿no? Dando la idea de lo que habíamos visto de la descripción mediante capas y protocolos de los modelos OS y TCP/IP.
¿no? Entonces, bueno, la creación ya de nuevas redes como NFSnet, esto sucedió en 1988. Esta red tenía, digamos, una red dorsal, un núcleo distribuido de esta manera en el territorio norteamericano. Y a estos nodos se conectaban a través de líneas telefónicas empresas que empezaron a surgir que proporcionaban servicio de conexión. Estas empresas se llaman IMP. IMP, que viene a ser lo que en la actualidad todavía subsiste, ¿no? Son empresas dedicadas a dar acceso a Internet. Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, Cotas, Entel, Access, etc. Entonces, estos IMPs le daban a cualquier solicitante, cualquier empresa, acceso a su propia red NFS. Y posteriormente la red NFS consiguió unirse a la red ARPA. Entonces, bueno, ya el Departamento de Defensa, que en un principio se había creado con el fin simplemente de, estamos a 10 minutos de que esto se corte, trataremos de terminar la idea. Entonces, el Departamento de Estado decía, o de Defensa decía que había sido creado, había creado esta unidad ARPA con la finalidad solamente de defensa. Veía que la red estaba empezando a ser invadida por empresas comerciales, o sea, ya se salía de lo que era su filosofía, es decir, un servicio propio del ejército para defensa, sin fines de lucro. Y se estaba empezando a desvirtuar aquello. Entonces decidieron liberar, dejar libre esto, separarse y dejar de administrar la red ARPA y se la vendieron a una subsidiaria que en la actualidad todavía persiste, ha cambiado de nombre y todo, pero llegó a llamarse Internet. ¿No? Un poco un esquema intuitivo, digamos, de lo que en la actualidad podría ser Internet. Es esto. Hay una red dorsal, ¿sí?, conformada por solamente estos nodos que, como habíamos visto en un principio, tuvieron diferentes nombres que fueron cambiando. En la actualidad se llaman enrutadores, ¿sí? Y un enrutador es fabricado por varias firmas, ¿sí? Hay diferentes marcas y modelos de enrutadores, todos con la finalidad de conformar esta subred o red dorsal. Entonces, bueno, de la red dorsal ya sabemos que el propietario es quien gobierna Internet. Pero quienes proveen el servicio de conexión, estos ISPs regionales, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, en Santa Cruz, Tigo, Cotas, cualquiera de ellos, posee una pequeña red de enrutadores a los que conecta a sus usuarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el gráfico, el cliente se conecta a través del sistema telefónico, ¿no? Bueno, actualmente ya casi
nadie lo hace a través del sistema telefónico y se utilizan ya líneas dedicadas solamente a datos, ¿no? Que incluyen fibra óptica y cobre. Y en algunos casos enlaces inalámbricos, ¿no? Inalámbricos por microondas o por otro, inclusive satelitales, ¿sí? Bien, entonces hay pequeñas centrales dedicadas a conmutación de datos, ¿sí? Conmutación de paquetes que permiten la conexión de varios usuarios. Y estos suben ya a través de la nube, digamos, ISP, que está conectada con la red dorsal de Internet. Por otro lado, también hay corporaciones que requieren del servicio, entonces ellos tienen sus redes LAN, digamos, de tamaños diversos, disponen de su propio enrutador, el cual se conecta al ISP. Entonces, podría este ISP ser proporcionado por alguna compañía terciaria o directamente la corporación que pretende establecer una red WAN para unir sus redes LAN, crea esa subred de enrutadores, a la cual se conectan en alguno de los nodos servidores, ¿no? Entonces, estos servidores pueden ser servidores que manejen grandes bases de datos o correo electrónico, otros elementos almacenados en ellos a los que tienen acceso sus usuarios de redes LAN. Y esta a través de puntos de acceso, estos que aparecen aquí como NAP, son puntos de acceso a la red dorsal. Bien, entonces, un poquito eso es lo que dio origen a Internet y lo que, digamos, de manera muy elemental, intuitiva, es en la actualidad, ¿no? Bueno, a esto habría que añadirle en este esquema el acceso inalámbrico, ¿sí? El acceso inalámbrico y el acceso móvil. En la actualidad se puede conectar, decía, de manera inalámbrica, terminales, computadoras, pero también hay dispositivos móviles que a diferencia de ellos no tienen una localización geográfica definida y pueden desplazarse de un punto a otro sin perder el acceso a la comunicación y a Internet. Ya, entonces, lastimosamente, bueno, después les escribo a través de WhatsApp cuál va a ser la tarea número 3. Está relacionada precisamente con redes móviles, ¿ya? Les paso toda la descripción de la tarea que van a hacer con la misma característica de las dos que ya hemos, ¿no? Que ya han subido, ¿no? Es decir, manuscrito convertido en PDF y lo suben a la plataforma Moodle de la universidad, ¿cierto? Pues, lamentablemente, mi computadora sigue en el tema de tratar de recuperar el sistema operativo, apenas avanzó 24%. Espero
recuperar todo mi material. Voy a tener que hacerlo de nuevo, de lo contrario. Bien, bueno, por suerte tengo el fin de semana. Así que terminaremos con esto la clase. Esto es una parte de lo que quería compartir. Había pensado también entrar ya en el tema 2, que es capa física, pero no tengo el material como para apoyarme. Así que les dejo como segunda tarea el leer, ¿no? Pueden usar el libro de texto que les he mencionado, Tannenbaum, el- la versión de edición, la 5, ¿no? La 5 les dije, sí, la quinta, creo que no hay más disponibles, que la pueden descargar, como les dije, gratuitamente en internet. No tengo la dirección de donde yo descargué, pero seguramente hay varios puntos de los cuales pueden obtener. ¿Ya? Entonces lean esa parte, la primera parte del capítulo correspondiente a capa física. Eso para la clase del día lunes, ¿ya?